para la iglesia, porque en alguna medida es un proceso que no es fácil. No es fácil porque tenemos que invertir tiempo. Eso es lo que a esa conclusión he llegado durante este proceso. El discipulado requiere de tiempo. Tiempo que usted dice que no lo tiene. Porque de alguna manera siempre estamos ocupados en algunas cosas. Y de hecho todo lo que hacemos requiere tiempo. Y nosotros sacamos tiempo para todo. Amén. Sacamos tiempo para todo. Y la Biblia nos dice que para todo hay tiempo. Imagínense que hasta para llorar hay tiempo. ¿Quiénes lloran? Yo en la noche lloro, hermano. ¿Quiénes lloran por la noche? O sea, entonces, si no duerme, llore. Cualquier cosa, pero para todo hay tiempo. Y si usted se acuerda de algo en la noche y se ríe, pues ríase. Para todo hay tiempo. Entonces, no podemos decir nosotros. Entonces, el discipulado es un proceso. Y hay algo que en el Congreso del 10, yo lo aprendí porque era una pregunta que yo siempre me hacía, a pesar que hablo mucho sobre este tema, enseño mucho sobre este tema, pero siempre había este interrogante, porque por lo general siempre hay algo o hay alguien al cual nosotros estamos siguiendo. Y yo siempre le preguntaba al Señor, cuando yo estoy frente a la congregación, cuando estoy enseñando, ¿a quién debe de seguir la gente? Y siempre era esa pregunta. Tal vez para usted la pregunta o la respuesta pueda ser obvia, pueda ser fácil. Usted puede decir, pues a Dios, pues a Jesús. Pero yo quería saber cuál era mi lugar dentro de un proceso de discipulado. Y realmente mi lugar dentro de un proceso de discipulado, y me gustó porque yo aprendí a descansar en eso. Porque mi lugar dentro del proceso de un discipulado es que yo soy una herramienta. Nada más. Una herramienta. No tiene idea usted cuánto yo descansé cuando escuché al exponente que hasta en inglés entendí que soy una herramienta. Soy una herramienta nada más. Entonces, desde el 10 que yo escuché esa parte o ese lugar mío dentro del discipulado, yo le dije al Señor, pues yo quiero ser esa herramienta favorita. Porque todos tenemos en nuestro lugar de trabajo, todos tenemos una herramienta. Y podemos tener otras que pueden hacer el mismo trabajo, pero usted dice, yo no sé por qué, con esta yo me siento cómoda, con esta yo me siento bien. Entonces, esa herramienta quiero ser yo para la iglesia. Esa herramienta con la que usted se pueda sentir cómodo. Esa herramienta con la que usted se pueda sentir bien y sienta que su trabajo es más fácil. Entonces, digo esto, hermanos, porque de alguna manera, algo que por primera vez yo le di gracias a Dios porque usted no fue al Congreso. Así que no crea usted que yo me molesté, porque no, ya estando ahí yo le dije, Señor, porque el exponente dijo algo, sus miembros, los miembros de la iglesia se parecen a usted. Y yo veía cómo los hermanos, los pastores se agacharon ahí, porque como estaban rodeados de sus miembros, yo vi cómo se agachaban ahí como. Entonces, pero por lo general
uno siempre anda pensando mal. Dice amén a eso. Siempre andamos pensando mal. Entonces yo empecé a pensar a todos esos miembros que no se parecen a mí. Porque no, ni le digo el listado, pero no se parecen. Uno siempre está viendo lo malo. Uno siempre está viendo las cosas malas de la gente. Y hoy lo digo con toda libertad porque usted ya lo confirmó. Entonces, pero luego empecé y dije yo, bueno, gracias a Dios porque no fueron, ¿verdad? No vinieron porque yo vi a los pastores allá agachados porque se parecen, todos los miembros se parecen a su pastor. Entonces yo me quedé mejor con que los miembros, que uno, yo, mi lugar dentro de un proceso de discipulado, soy una herramienta. Y mi oración es, quiero ser esa herramienta favorita. Así que cada vez que usted agarre esa herramienta que le gusta en el trabajo, imposible que no se vaya a acordar de mí. Entonces, pero el punto es que cada uno de nosotros debemos dedicar el tiempo necesario para poder iniciar un proceso. Gloria a Dios por aquellos que durante las 2 semanas estuvieron viendo cada semana un video, cada semana algo que les pudo haber enseñado. Quiero concluir este mes hablando sobre una iglesia que vive en la palabra de Dios. Una iglesia que vive en la palabra de Dios. Textualmente, hermanos, quiero leerles algo de manera textual. Alguien en las redes sociales se pasa su vida diciendo cosas de la iglesia y de los líderes y cuantas cosas, pero mientras usted lee esto, no sé a lo mejor cuánta razón podrá tener esta persona. Y si nosotros, a través del tiempo, nosotros le damos la razón a esta persona. Dice los cristianos del 2024. La comunidad de cristianos en el 2024 parecen de alergia muy marcada. Son alérgicos a leer la Biblia, a orar, a congregarse, al consejo bíblico, a ayunar. Y luego sigue diciendo, la práctica cristiana a la fecha es meramente una forma de fanatismo sin fundamento. Creyentes fríos y sin raíces, fuertes, acusan a conservadores de ser legalistas y pasados de moda. Una práctica muy común en los movimientos cristianos de hoy. Es la explotación de los sentidos más que de alimentar profundamente sus convicciones. Y termina su escrito diciendo, procuremos ser cristianos, procuremos ser un cristiano entre los cristianos. Y me llamaba mucho la atención, yo decía, ¿cuánta razón tendrá? No es que yo le esté dando la razón, sino mi pregunta era esta, ¿cuánta razón tendrá esta persona? Y eso lo podemos confirmar nosotros. Si realmente al final, al evaluar nuestro comportamiento como cristianos, eso es verdad o una simple hipótesis de lo que él puede percibir. Pero quiero que esta mañana nosotros podamos centrarnos en esta parte, cómo es que vive una iglesia ¿cómo es esa iglesia que vive en la palabra? La palabra, de hecho, en el Salmo 119,
versículos 105, todos sabemos lo que dice este versículo. ¿Qué dice, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir que mientras usted y yo leamos la palabra del Señor, mientras usted y yo vivamos en la palabra del Señor, nunca vamos a estar en oscuridad. ¿Será que se lo puede decir usted a una persona, a alguien que está al lado suyo? Dígaselo. Mientras vivamos en la palabra, nunca vamos a estar en oscuridad. Jamás vamos a estar en oscuridad. Un día a mí me llamó la atención y me pareció un poco raro, pero al final como un poco ilógico. Sabe que la gente se inventa cualquier tontera para poder vender. Pero me encontré de repente con un video donde a los zapatos les habían puesto una lámpara. Parece gracioso, pero al final tiene lógica. Tiene una lógica, porque usted necesita saber dónde se va a parar. Entonces, y no es que la luz o la lámpara que lleve los zapatos le va a decir, cuidado, allá hay esto, allá hay... No, sino que usted puede ir viendo y de alguna manera usted puede impedir algún accidente. De manera que si nosotros caminamos, vivimos en la palabra, vamos a saber que nunca vamos a estar en oscuridad. La oscuridad es sinónimo de tiniebla, de ceguedad, y es aquí donde debemos siempre nosotros vivir en la palabra. Es decir que debemos basar nuestra fe, debemos basar nuestra práctica en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Lo que creemos debemos de sustentarlo con la palabra. Eso es bien importante. Estaba yo presentando el emprendimiento que cada año hacemos en la universidad, y dentro de las cosas que habíamos hablado en el grupo, decíamos que las velas aromáticas sirven para la aromaterapia, es decir, la sensación y todo eso. Y me pregunta uno de los catedráticos, ¿y eso que usted acaba de decir? O sea, yo ya lo había dicho y ya no había reversa. Y me dice, ¿y eso que usted acaba de decir está sustentado en el documento que envió? Y no había nadie más que solo yo, porque solo yo de esa clase voy en ese grupo. Y me dice alguien que estaba al frente mío, yo no había estado en las otras exposiciones, y me dice, decirle que no. Usted sabe, ¿va? Nuestra inclinación siempre está ¿a qué? A mentir, ¿vea? O sea, le digo que sí, después se lo meto, ¿vea? Y me dice rápidamente, decirle que no. Y le digo yo, pues no está sustentado. Entonces, ¿por qué lo dijo? Muchas veces nosotros decimos cosas porque las oímos. Cuidado con lo que usted está ofreciendo en su trabajo y no está comprobado. Debe de sustentar que ese sorbete no se va a descongelar en menos de 5 minutos. Debe de sustentar eso. Entonces, debemos entender nosotros que nuestra fe y las prácticas de la enseñanza deben de estar basadas en la palabra. Deben de estar sustentadas en las palabras. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto enrollados
o enredados en algo que dijimos. No, es que no era eso lo que yo... No, si nosotros practicamos la palabra, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra... Me estaba riendo porque... y no sé si me esté burlando de gusto. Yo tengo que ir a buscar todas las versiones de la Biblia, ¿va? Pero el señor Omar Angulo dice que en un proverbio dice que si vas a hacer algo, hazlo hoy, no mañana. Y siempre menciono un proverbio. Y digo, lee más la Biblia y la cita más que yo, pero no sé en qué versión. Pero qué importante es que nosotros, si vivimos en la palabra, debemos de estar aplicándola y debemos nosotros esforzarnos. Y aquí es un punto bien importante, debemos esforzarnos para comprender la palabra. Debemos obedecer y aplicar estos principios y poderlos enseñar lo que la Biblia dice, aplicarlo todos los días de nuestra vida. Entonces, dicho esto, una iglesia que vive en la palabra del Señor, vamos a ver si están atentos acá, es una iglesia que... No tenga miedo, es una iglesia que... Hermano, aquí la lengua. ¿Es una iglesia qué? ¿Qué? No, es una iglesia. Mire, usted tuvo que haber ido a eso, a los niños que van a los 6 meses a clase. ¿Es una iglesia qué? Que escucha la palabra. ¿Es una iglesia qué? ¿Es una iglesia qué? Escucha la palabra. Mire, hermano, nosotros oímos, pero no escuchamos. Usted escucha ruidos. Usted debe estar escuchando la palabra. ¿Por qué razón? Nosotros debemos estar atentos, hermano, a recibir siempre instrucciones, y que esas instrucciones siempre nosotros tengamos que cumplirlas al pie de la letra. Voy a decirle, hay cosas que a nosotros no nos funcionan porque no hemos sabido dar o recibir buenas instrucciones. Entonces, cuando usted dude de algo, yo le animo a que usted pregunte. Porque cuántas veces a lo mejor usted solo oyó algo, pero usted no prestó la atención debida. Entonces, nosotros debemos de escuchar la palabra. Ahora, esto demanda que nosotros estemos atentos. ¿Sabe por qué? Porque esto es fundamental en la vida cristiana. Escuchar la palabra es fundamental para la vida cristiana. ¿Lo puede decir? Es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque a través de las Escrituras nosotros recibimos enseñanzas, recibimos correcciones, recibimos aliento para nuestra fe, recibimos, revelación divina. Yo le pregunto algo, ¿usted no necesita revelación divina? ¿Ah? Yo necesito revelación divina. Entonces, si nosotros, mire, cuando el Señor le habló a Samuel, Samuel escuchó que le hablaban. Samuel escuchó que le hablaban. Y si el Señor, hermanos, me permitió escuchar solo 5 minutos del mensaje de las 7 de la mañana
del tabernáculo, creo que fueron suficientes para que yo pueda confirmar algo. Y es el hecho de que a veces nosotros no escuchamos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque estamos más atentos a la persona que está diciendo las palabras. ¿No le ha pasado a usted que usted está escuchando el mensaje y usted en su mente está repitiendo, ya lleva 5 veces que dijo hermano? ¿Usted cree que está pendiente de la palabra? Y usted ya está ahí. Mira, está tan atento que usted siempre con esa palabra siempre se equivoca. Y le dice a los, ¿ya te diste cuenta? Y cuando es más observador le dice, mira, no te acordás vos. A ver si tomaron fotos el domingo, pero yo creo que la misma camisa y el mismo pantalón, como Pedro el Escamoso, anda así mismo. Es lo mismo. ¿Será que nosotros estamos atentos a la palabra? ¿Será que nosotros estamos oyendo la palabra? Ay, no, es que mira, a mí me marea. A mí el pastor me marea porque se mueve de un lado, se mueve, no se puede estar quieto. Hay gente que está tan atenta a la palabra que ni se fija si se mueve, si no se mueve, si levanta. ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra. Pero si usted vino y usted no viene con esa, entonces es importante que nosotros podamos recibir. Pero eso solamente lo recibimos. Imagínense que Samuel escuchaba que le hablaban. ¿Y qué hizo Samuel? Fue y le dijo, ¿para qué me llamas, Elí? ¿Por qué? Porque él no había entendido todavía. Porque Samuel no había comprendido quién le hablaba. Pero el hombre, el viejito, sí entendió y le dijo, entonces cuando alguien te vuelva, si vuelves a escuchar, dile, habla, porque tu siervo, ¿qué le dice? Escucha, oye. Qué importante es estar atento. Qué importante es que nosotros podamos escuchar. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se recomienda, hermanos? Usted que está en ese proceso de lectura diaria, se recomienda de que usted lea, pero escuche lo que lee. Porque mire, leyendo hay frases que usted no las puede pronunciar con la mente, ¿sabía? Y esas, como no las puede pronunciar, usted las pasa por alto. No, pronuncie la palabra, escuche la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros somos enseñados, recibimos la revelación, recibimos fortaleza, nos fortalecemos en nuestra fe. Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús compara al que escucha y obedece sus palabras como aquel hombre sabio que construye su vida sobre una base sólida. Mire, dice Jesús dijo en Mateo 7:24, aquel que escucha la palabra, yo le voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Imagínense, todo aquel que escucha la palabra se para en territorio sólido. Todo aquel que escucha la palabra. Pero aquí es importante, hermanos. Aquí es bien importante que nosotros nos esforcemos. Nos esforcemos. Este esfuerzo nos dará a nosotros esa revelación que necesitamos.
En Lucas capítulo 11, versículo 28, también Jesús enseñó que aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica son bendecidos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tenerlo siempre presente. ¿Cuántos queremos ser bendecidos, hermano? ¿Ah? En cualquier área de nuestra vida queremos ser bendecidos. Entonces, mire, aquí está la clave. El que nosotros podamos, de alguna manera, escuchar la palabra del Señor. Mire que dice el versículo 11, el capítulo 11 de Lucas 28, dice, y él les dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué dice? Y la guardan. ¿Qué está diciendo entonces aquí Jesús? Enseña que la palabra, todos aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, son bendecidos. Por eso es que el Señor a través le dice a Josué que nunca se aparte de su boca la palabra, sino que de día, de noche, ande meditando, la ande guardando, para que a través de esa palabra él pueda entender lo que él tiene para su vida. La segunda razón o la segunda manera para vivir en la palabra es que nosotros debemos, hay un emoji, como todos somos redes sociales también, ¿verdad? Hay un emoji que se pone así. ¿Qué está haciendo? Un emoji con una mano así. ¿Ah? Está pensando. Vale, entonces, nosotros debemos de meditar en la palabra. Entonces debemos meditar la palabra. Ahora, cuando nosotros meditamos en la palabra, esta es una práctica importante, que implica el que nosotros reflexionemos, el que nosotros examinemos, el que nosotros apliquemos las Sagradas Escrituras en nuestro diario vivir. Mire, cuando nosotros reflexionamos la palabra, tenemos que hacer tres cosas. Reflexionar en ella. Usted debe de reflexionar en la palabra. Pero esto requiere tiempo. Hay información, hay mensajes que a lo mejor nosotros no los entendemos. Este pudiera ser el caso. Porque hay gente que piensa, bueno, ¿y por qué? Imagínense que está escuchando otro de los detalles que sucede. Y dice, ¿y por qué lo estará diciendo? ¿Y por quién lo estará diciendo? No, es que mientras usted esté aquí, va a ser por usted y por nadie más. Imagínense que yo esté predicando para los que no vienen. O sea, sería como estar loco, ¿verdad? Pero aquí es donde es importante reflexionar en la palabra. Ahora, yo le pregunto a usted después de que se va de aquí, o después que usted predica o escucha un mensaje, usted, ¿qué hace con esa palabra? Yo le pregunto, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? Yo quisiera que a usted este mensaje no se le olvidara. Porque nosotros debemos meditar en la palabra. Pero ¿qué hace usted después? Usted se mete tanta información en la cabeza que se le olvida lo que tiene que hacer. Los que tienen la oportunidad de leer el grupo, un día
Yo estaba escuchando el mensaje, estaba procesando el mensaje, pero yo me quedé pensando en el mensaje. Y estaba acostado y empecé a meditar, a reflexionar en ese pasaje. Ser perfectos. Y cómo nosotros nos consolamos nosotros como personas. No, es que aquí perfecto solo Dios. Pero si nosotros leemos y reflexionamos la palabra, dice, sed perfectos, así como vuestro Padre. Entonces, tenemos que ser perfectos nosotros también. Yo me quedé pensando, me quedé reflexionando y, ¿sabe? Me alegré conmigo mismo. Porque yo no sé si todos o se me quedó uno, pero yo me acordaba de todos los textos que hablaba sobre esto. Y por eso yo lo compartí, no sé si usted los leyó o se estará preguntando, ¿y de qué está hablando? Va, si usted no borra lo del grupo, vaya a buscarlo. Pero qué importante es reflexionar. ¿Por qué? Porque ahí nosotros examinamos y aplicamos. Entonces dejamos de pensar, dejamos de creer que perfecto solo Dios. No, Él me está llamando a mí a ser perfecto. Él me está llamando a mí a aplicar esa parte. Y por muy difícil que parezca para mí, algún día voy a llegar, así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que Dios instruye a Josué a meditar en la palabra para tener éxito. Imagínense, ¿para qué nos ayuda la palabra? Nos ayuda para que nosotros a meditar en la palabra nos ayuda a tener éxito. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes, para que hagas, y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Cuando las cosas le están saliendo mal, vuelva a la palabra. Cuando usted siente que las cosas no están caminando de la mejor forma, vuelva a la palabra. Vuelva a la palabra de Dios. Porque ahí vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos. La tercera cosa que debemos hacer, o el tercer paso que tenemos que tomar, es que debemos de creer a la palabra. ¿Qué dice Romanos 10? Dice que con el corazón, ¿qué dice? Se cree. Entonces, hazlo conmigo. Número 1. ¿Pero qué? ¿Al pastor? No, escuchar. Ahora hágalo usted. Yo le digo, escuche. Hágalo usted, hermano, un ejercicio. Diga, escuchar. Hágalo, hermano, por favor. Hágalo otra vez. ¿Por qué no lo hace, hermana Karen? Hágalo conmigo. Hágalo conmigo. Hágalo conmigo. Escuchar la palabra. Qué importante es eso. Escuchar. ¿Qué? La palabra. Leer la palabra. Cuando nosotros caminamos en esa dimensión, esto es de vital importancia. ¿Para qué? Para la revelación divina, cuando nosotros creemos esa palabra. Ahora yo vuelvo a preguntar, ¿necesitamos revelación? Sí, creo que sí. Pero para que nosotros podamos recibir revelación, ¿qué necesitamos hacer?
Amén, amén, así me gusta. Necesitamos creerla. Y cuando nosotros empezamos a creer a esa palabra, entonces la revelación va a venir. Y usted se va a sorprender, va a decir, ¿cómo es esta cosa? ¿Cómo es este asunto? Y es porque usted ha empezado a dar pasos de fe. Porque dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice que es? ¿Qué dice que es? Es útil. Es útil. Quédese con eso en su corazón. Es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Qué está recibiendo usted esta mañana? Instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Número 1. Hágalo pues. Muy bien. Entonces necesitamos hacer eso. Porque cuando nosotros vivimos así, nos damos cuenta de la utilidad que la palabra tiene. La utilidad. Pensemos en eso, no pensemos en otro, pensemos en la utilidad. Esto es tan útil. Usted es inútil, esto es útil. Yo soy inútil, esto es útil. No la vea con menosprecio durante la semana. No la vea con indiferencia. Eso usted lo ocupa en su trabajo. Eso usted lo ocupa en la casa. Esto usted lo ocupa afuera. Esto usted lo ocupa donde quiera. Porque esto es tan útil. Esto es útil. Debemos entender la utilidad que la Biblia, la palabra, tiene. Imagínense que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense qué importante es. ¿Cuántas veces usted ha querido a lo mejor cortar algo y no tiene? Mire, un cuchillo, usted no solo lo ocupa para cortar carne o cualquier cosa. ¿Quién ha utilizado un cuchillo de desarmador? ¿Ah? O sea, mire qué útil es. ¿Quién no le ha dado vuelta y con el clavo? Usted ha querido clavar un clavo hasta con el... Bueno, yo sí. ¿Por qué es útil? Entonces, si la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa. Dígalo conmigo, la palabra de Dios es poderosa y capaz de penetrar a lo más profundo del ser humano, revelando nuestros pensamientos e intenciones. Vamos a ver si acierta. ¿Qué tenemos? Tenemos que, con la palabra tenemos que pero también tenemos hablar la palabra. Entonces tenemos que y tenemos que hablar la palabra. Entonces, cuando la hablamos, es necesario que nosotros podamos hablar la palabra. Es necesario porque a través de ella nosotros podemos compartir, podemos enseñar, podemos consolar. A través de la palabra nosotros podemos exhortar. Imagínense, ¿qué más podemos hacer con la palabra? Díganlo conmigo, podemos compartir, podemos enseñar, podemos consolar, podemos exhortar a otros. No confunda, la exhortación no es un regaño, la exhortación es ánimo,
Hay palabras que son así bien contradictorias, como esta, la exhortación. Alguien dice, o sea, hoy estuvo bien exhortado el mensaje y les dijo caballos, tontos, dundos. Y no, la exhortación es ánimo, es esfuércense. A pesar de las circunstancias, camine hacia adelante. A pesar de los tropiezos, levántese, porque Dios está con usted. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted alaba al Señor por eso, y usted bendice al Señor por eso. Imagínese que, dice Efesios que ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca, sino que la palabra que debe de salir de nuestra boca debe de ser ¿para qué? Para la edificación. Entonces, hablar palabras que edifiquen y que den gracia a aquellos que escuchan, lo cual incluye la palabra de Dios. Yo les decía a los hermanos en el instituto que observemos nuestras conversaciones. Usted se recuerda que hace un par de días o meses o años quizás, yo le decía a usted que examine sus conversaciones. ¿Qué es lo que usted habla? Y se va a dar cuenta que nosotros hablamos más de otra gente que de nosotros. Claro, ¿quién va a hablar de su casa aunque esté cayendo? Decimos nosotros, pero hablamos de las que se están derrumbando alrededor nuestro y no hacemos nada. Y yo recuerdo haberle dicho a usted, mire, examine sus conversaciones en la familia, con los amigos. Y cuando usted las examine, usted va a dar cuenta que usted necesita hablar menos. Usted va a hablar menos de aquí en adelante. Y yo le decía, ¿por qué? Porque muchas veces nuestras conversaciones, y dice la palabra que en nuestras conversaciones no deja de haber pecado. Entonces, cuando usted sienta que ya una conversación ya no es sana, ya no es saludable, dígale, bueno, hasta aquí, ahí hablamos otro día, porque ya siento yo que te quiero contar un chambre, ¿va? Es que ya siento yo que por la confiancita que me estás dando quiero contarte lo que yo vi. ¡No! Entonces, nosotros debemos hablar palabra de Dios. Así que cuando usted sienta que usted va a empezar a hablar otra cosa, hable palabra de Dios, hermano. Y usted siente que ya va a recibir, porque también estamos atentos para oír lo que sea. No, mira, mejor te voy a contar algo que leí, algo que escuché. Porque solo así nosotros podemos comprender que debemos siempre hablar la palabra. Cuando hablamos la palabra, nos identificamos con la necesidad, nos identificamos con todos aquellos que necesitan. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Lo encontró? Encuéntralo ahí para que lo subraye. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Oiga, con toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántas veces usted ha llamado a alguien y le ha dicho, mira, quiero que me he estado aprendiendo este canto? ¿Será que me lo podés escuchar? ¿Va que nadie? Entonces, cambiemos nuestras conversaciones. Debemos mantener la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque mientras tenemos, vamos a poder dar.
Entonces, si queremos vivir, si queremos ser una iglesia que vive en la palabra, ¿qué debemos hacer? Y por último, hermanos, póngase de pie, porque este ejercicio lo vamos a hacer así de pie. Mire, nosotros debemos de movernos en la palabra. Así que muévase ahí donde está. Debemos de movernos en la palabra. Muévase, hermano. Muévase. Debemos de movernos en la palabra. No, es que moverse es de caminar, hermano. Por eso le dije que parar. Sí, muévase ahí, pásese. Salga de ese pasito ahí. Ya. Mire, es importante movernos en la palabra. Caminar, movernos. Vaya, aprovechen, no se van a saludando, aprovecha ahí. Salude a su hermano y dígale, muévete en la palabra, dígale, muévete en la palabra, muévase en la palabra del Señor. Debemos movernos. ¿Sabe qué? Movernos en la palabra es sinónimo de vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Muévase en la palabra del Señor. Movernos en la palabra se puede interpretar como el hecho de vivir en la palabra. Pueden sentarse, miren qué obedientes no habían sentado, siéntense. Debemos de aprender a vivir. Movernos en la palabra es vivir la palabra en nosotros. Vivir la palabra en nosotros. Porque cuando nosotros vivimos la palabra, es decir que nosotros tenemos principios bíblicos, mandamientos, enseñanzas. Entonces nosotros actuamos bajo principios. Si nosotros vamos a vivir en la palabra, y yo quiero que, hermano, usted esté atento a su vida. ¿Y qué dice? El que miente, no mienta más. El que hurte, no hurte más. El que hace, y hay una serie de cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Lo cotidiano. Debemos movernos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros siempre queremos justificar nuestras acciones. Note esto, siempre estamos queriendo justificar nuestras acciones. Usted le preguntan algo, le dicen algo respecto, ¿qué es lo primero que procesa? Una justificación. Pero cuando usted camina en la palabra, es decir, que usted tiene principios. Usted antes de leer la Biblia, antes de encontrar en la Biblia que no se miente o no debemos mentir, en su casa se lo enseñó un mentiroso. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, no tenés que mentir? Y viene don fulano ahí y dice, si pregunta, decirle que no estoy. Entonces, ¿quién nos enseñó a no mentir? Un mentiroso. Por esa razón es que usted es un mentiroso. Por eso es que su servidor es un mentiroso. Porque me enseñó a mentir, porque me enseñó a no mentir, un mentiroso. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y vivimos de acuerdo a la palabra, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la Biblia nos enseña que el padre de la mentira no es Dios. El padre de la mentira es
el diablo, y los que mienten son hijos de él. Ah, mire cómo sabe la Biblia ustedes. Entonces vivamos. Si tenemos principios, los principios éticos que nos enseñaron en la casa son los mismos principios que están en la palabra del Señor. Los mandamientos que están en la palabra son a lo mejor los que se nos ha enseñado. Vivamos. ¿Qué dice la Biblia respecto a la oración? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia respecto a la oración? Ajá, que oremos. Entonces, ¿hay un día de vacación para la oración? No hay. Entonces debemos de movernos en la palabra. ¿Qué dice la Biblia respecto a congregarse? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros vivimos en la palabra, nos movemos en la palabra, ¿qué tenemos que hacer? No dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque ya eso es una costumbre. Y por cierto, malo. ¿Qué dice la Biblia respecto a dar? Hermano, ¿se ha sentido mal usted últimamente o en algún momento porque tiene que ofrendar, porque tiene que diezmar, ¿se ha sentido mal usted por eso? Si usted nunca se ha sentido mal, gloria a Dios. Pero si usted se ha sentido así como que mal por usted. Porque la Biblia dice, cada uno de como propone en su corazón. Si usted no propuso, no ve. El problema es que mire, el problema no es que usted no ve. El problema es que usted diga, no tengo. No. Mire, aquí ando el dólar yo de la misión, al salir del culto lo doy. Y me queda una hora todavía. Entonces, no. Debemos entender. Y si a veces nos sentimos confrontados, mire, si nos sentimos confrontados es porque realmente no estamos viviendo de acuerdo a la palabra. Dios sabe. Y el día que por casualidad de la vida usted se trajo todo lo que tenía y aquí se lo piden, es porque Dios le quiere dar más. Porque cuántas veces nos han sentido tentados y dice, en esta cartera ando mucho, voy a agarrar la otra. Y de repente se la trajo todo. Dice el hermano, mire, compré una lista, mire, el que quiera dar $5 para que otro niño vaya, délo, mire. Ay, y usted dice, aquí ando 20, 40, y el Señor dice, délo para todo. Ay, la hermana, mire, hay que traer algo para el atol. Y usted dice, y aquí ando otro peso, y entró y se acordó que había, por cierto, gracias por esa canasta que usted trae cada mes. El Señor la va a multiplicar. Pero usted dice, ay, canasta, esto y lo otro. Y si usted anda para todo eso, y si Dios le ha provisto para todo eso, no es suyo, hermano. Porque ¿qué hemos dicho nosotros que somos? Que somos administradores de los recursos de Dios. Y como buenos administradores, la Biblia dice, se requiere que cada uno de ellos sea hallado fiel. Y el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Eso lo vamos a dejar para otro culto. Entonces, debemos de y movernos en la palabra de Dios. Señor, en esta mañana, ayúdanos, Señor, a que esta palabra cobre vida en nosotros.